Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast. Mi nombre es Isabela y también estoy hoy con mi amiga Elizabeth Cortés. Vamos a hablar sobre un libro que se llama El olvido que seremos, de Toraba Faciolince. Este libro es súper interesante, es una biografía y autobiografía del autor y de su padre. Y bueno, ya aquí vamos a hablar de este libro para que se interesen y que fluya. Empecemos. Bueno, para empezar, podemos decir que Dorabat Gómez fue un médico, un profesor universitario y un activista colombiano, ¿cierto? Bueno, podemos decir que él dedicó su vida a la salud pública, a los derechos humanos y a la dignidad de los pobres. ¿Por qué podemos decir que la dignidad de los pobres? Porque él se preocupaba que las personas de bajos recursos vivieran cómodamente, amenamente, por decirlo así. También podemos decir que él es un hombre eh, que tiene su familia unida, que es muy generoso, que es muy... Se me fue, amiga, ayúdame. Sí, o sea, era una persona muy bondadosa, como que él era demasiado empático y ayudaba mucho a las personas de bajos recursos, ayudaba mucho como a las fundaciones, con sus estudiantes iban a ayudar a esos lugares vulnerables de la ciudad, y también llevaba como a sus hijos para que vieran como esta realidad de la ciudad y era demasiado como activista. Sí, hablando del tema de sus hijos, él tenía cinco hijas, ¿cierto? Cinco hijas y un hijo, y siempre fue como más con el niño. Podemos decir, él visitaba los barrios más pobres y siempre llevaba a su hijo. Podemos ver que en una de estas comparaciones, él vio a un niño de la calle y lo comparó con su hijo y se puede ver pues como la diferencia de que tenían la misma edad y el hijo de él se veía más grande, estaba mejor, se veía bien, por decirlo así. Él siempre trataba como de inculcarle a sus hijos, pues como de que vieran el bien y el mal, que estaba bien, que estaba mal, y obviamente eso le trajo muchos problemas. También tenía una familia, él era un padre muy amoroso, era un padre que pues siendo activista siempre le mostraba a sus hijos la realidad de lo que estaba sucediendo. Y por eso se puede decir que mucha gente como que no está de acuerdo con él, no lo quería o tal vez no lo apoyaban por lo que él hacía, porque en esa época de violencia no estaba bien visto que una persona pues digamos llegara hasta ciertos alcances, porque eso no es lo que la gente de esa época, los políticos pues como que quisieran. Sí, es muy acertado como lo que mencionas y es como mucho lo que se refleja en el libro, que se habla mucho como de ese contexto en los años 70 y 80 en la ciudad de la violencia, el tema político, de cómo querían censurar a las personas y ahí entramos como el tema de la muerte de Héctor, del papá de nuestro autor en este libro que murió por luchar por los derechos de los demás, por alzar la voz, y es como una realidad que se sigue viviendo hoy en día. O sea, han pasado muchos años, han pasado ya 30 40 años desde esto, y es una realidad que en la ciudad sigue pasando y en nuestro país. Y la forma, digamos, en la que él hace ver a su padre, en este caso, de que era una persona buena, porque todo lo que él dice y todo lo que él hacía era un ser muy noble, y lo que estábamos hablando, que le gustaba ayudar a su familia, a sus estudiantes, a las personas de la ciudad vulnerables, y siempre como tratando de alzar la voz, incluso recurriendo como a otras personas como el medio importantes, en este caso también de Fernando González, que fue y ha sido como el filósofo de acá de la ciudad y una persona muy importante que incluso recurrió a él para que lo publicara y él será como la voz con estas falencias que ocurrían en la ciudad y que de alguna otra manera siguen sucediendo, ya de una manera como diferente, pero sigue sucediendo y él fue como de esas primeras personas que quiso alzar la voz. Y qué triste como una persona tan linda lo que hacía fuera como asesinado de esa manera y todo lo que causó en su familia y en su entorno y que hace que de pronto las demás personas se silencian o no quieran como luchar por este miedo a abandonar a sus familias o que les pase algo malo y es como la realidad que él también quiere mostrar ahí. Entonces sí es como muy, muy crudo en esa parte. Sí,
estoy totalmente de acuerdo. También quiero que hablemos un poquito como de la infancia del hijo, ¿cierto? El hijo de Héctor. En lo poco que pude ver del libro, lo mucho, por decirlo así, él se sentía muy querido por su padre, ¿cierto? Él habla de su padre en el libro como el mejor papá del mundo, como un papá que todo el mundo quisiera, porque él, pues era un multiuso, o sea, todo lo que él hacía, igual tenía su familia unida, siempre estaba pendiente de todos. Eh, a su hijo, como era el menor, era como que el que más atención le daba, ¿cierto? Ya que eran 6 personas, 6 hijos, y era el único hombre, entonces era como al que lo llevaba al colegio, a la universidad, era el que más como que lo llevaba a las cosas que él hacía. Eso hace que Héctor hable también de su padre en el libro y quiera pues como reflejar, reflejar y mostrar todo lo que su familia vivió y todo lo que su padre hizo. Sí, justo también quería tocar como ese tema de la crianza tan acertada que Héctor quiere mostrar que tu padre tuvo hacia él, porque lo que hemos mencionado, que era una persona demasiado amorosa y demasiado noble, que la gente decía como, no, es que lo estás malcriando, la mamá le decía mucho eso, o incluso la monja que vivía ahí con ellos, era como una forma de ayudarles, era como, porque la mamá pues fue criada como en el palacio del arzobispo y ayudó mucho como una fundación ahí de unas monjas, entonces por agradecimiento le mandaron como una de las monjas, creo que era Josefa, que se llamaba, para que él ayudara como con los niños y siempre era como que se quejaba mucho de cómo Héctor mimaba mucho a su hijo, pero él en el libro dice que él le agradece mucho como esa crianza que tuvo porque él considera que creció con buenos valores, que no creció así malcriado como decían los demás. Y también es como muy lindo ver ese amor de padre e hijo, porque si hablamos de nuestro contexto social, siempre se ve que los padres son como una figura muy neutra, muy seria, y como que no hay ese cariño hacia los hijos, que incluso él menciona que uno de sus amigos les decía ya grandes que envidiaba mucho su relación, porque su Mm. papá nunca les ha dado un abrazo y él se quedaba como que sorprendido, porque con su padre fue todo lo contrario, y su padre decía que había que criar a los hijos felices para que fueran buenas personas. Para que fuera buena. Sí, entonces es muy lindo como también, es que el libro mezcla como muchas cosas que en nuestro contexto puede ser como un choque, porque nuestro contexto es muy difícil, más con ese tema de la crianza, el tema político, pero es muy lindo porque al fin y al cabo el libro fue muy popular, es un bestseller tanto nacional e internacionalmente, y al principio ni siquiera se quería publicar, pero al final fue todo un éxito y saber que las personas de acá lo han leído mucho y puedan como empatizar con nuestra realidad, con lo que se ha vivido en la ciudad y de pronto apoyar a ciertas causas, también lo veo como de esa manera el libro. Sí, es muy interesante ver cómo el Héctor habla de su padre, ¿cierto? Impactó muchísimo, yo creo que a él eso fue lo que más, pues como que le impactó de todo lo que hizo su padre y siempre que era como su llaverito, era su hijo llaverito porque para todos lados lo llevaba. Eh, También podemos decir que eso, bueno, sí, lo marcó, fue un padre muy amoroso, eh, y bueno, hablando pues como poco de la muerte, el día que a él lo mataron, él fue al velorio de uno de los profesores de la universidad que también habían matado. La esposa obviamente le está diciendo que no saliera porque ya había recibido varias amenazas y él no quiso hacer caso. Él dijo que no le tenía pues miedo a la muerte y lastimosamente ese día él fue al velorio y ese día él también murió. Entonces fue algo como muy traumático para la familia, fue algo muy trágico, algo que ellos ya sabían, ya se veía venir y que se lo advirtieron tanto a Héctor, pero él no quiso hacer caso, él solo quería seguir lo que le decía su corazón, lo que para él estaba bien, sin dejar atrás como sus principios y yo creo que eso también hizo como más fuerte a los hijos, como que vieron que tuvieron un padre que los amó, que les dio todo,
que les enseñó muchísimo. Y, y bueno, mira, no sé qué quieras contar. Sí, incluso él tardó como 20 años en escribir este libro después de la muerte de su papá, o sea, fue mucho tiempo después, porque para él fue algo muy difícil de superar, como que él no puede hablar del tema sin quebrarse emocionalmente, porque obviamente observamos que el amor que se tenía era como tan inmenso que no era capaz como de hablar mucho del tema. Entonces, y también algo muy interesante es que él escribió como la primera parte del libro, la escribió, fue un manuscrito, o sea, lo escribió a mano, un homenaje también a su padre que le gustaba como escribir a mano. Y es muy chévere como observar estas cositas así que van pasando en el tiempo y también como hacer esa comparación de la época de hace unos 30 40 años, que estamos en el 2025 ya han pasado como 40 años, 50 y que muchas cosas siguen iguales, como que también es algo que él quiere mostrar, como que muchas cosas siguen iguales en la ciudad, porque al final y al cabo es el contexto del libro, y que de alguna otra manera se intenta como luchar por estas comunidades, las personas, pero digamos que en el aspecto político siempre quieren silenciar a esas personas activistas que quieren como mejorar la ciudad y cosas que le reprochaba mucho a su padre. Y también él habla mucho de su hermana, que una de sus hermanas siguió como el paso de su padre, que él dice que él la ve y siente que es como que estuviera viendo a su padre, porque fue tanto como ese cariño que ellas y tenían hacia él y admiración, que también decidió estudiar medicina y seguir como compartiendo el conocimiento, porque una de las cosas que decía Héctor Abad, el doctor, es que la medicina se practicaba en la calle y algo muy lindo porque le refutaba mucho en su época de que él tenía que quedarse en el consultorio y ese tipo de cosas, y él decía como que no, que él tenía que salir, tenía que ver la gente porque se estaba enfermando, qué era lo que le pasaba, y que una de sus hermanas replica mucho eso y le parece como muy bonito que pudieran seguir como el ejemplo de su padre. Bueno, la verdad el libro es súper interesante, ojalá se lo lean. Como para terminar, vamos a decir una frase de Héctor que decía, a mi papá lo mataron por bueno, por terco, por no saber tener miedo, por decir lo que pensaba, por ser justo en una tierra tan injusta. La verdad, marca, o sea, ellos como hijos, como esposa, los marcó a uno como lector, lo marca más. Bueno, les recomendamos que lean el libro. La verdad es muy bueno. También está la película. Y fue casualidad que tuviéramos el mismo libro. Muy buena lección, por cierto. Un libro muy bueno y La muy verdad, lindo. sí. Sí, como que te transmite ahí como a esos momentos y es como lo que más me gustó del libro, como que te transporta ahí a esos momentos y a ese sentimiento. Y bueno, qué lindo como poder, pues qué lindo que él decidiera darle eso como al mundo y hablar un poquito sobre el amor fraternal y del entorno en el que se crió, y que la gente también pueda ver esto en el exterior. Y nada, La chicos, verdad, sí. sí, muchas gracias por escuchar este episodio, por estar aquí, Claro, que nos lean este vemos. libro tan maravilloso, que se vean la serie que está en Netflix, que también es por actores colombianos para también apoyar como este medio. Es muy linda, también hay como que si se leen el libro y luego se ven la serie, va a ser muy chévere como poder, como Para entender ambos más. escenarios, sí. Entonces, bueno, Sí. gracias por estar acá, nos vemos en un próximo episodio, así que chao.